Bueno, muy bien, continuamos ahora con la segunda parte de esta unidad. Vamos a abordar de lleno ya el modelo aristotélico, ¿no? De este filósofo, uno de los más importantes de la historia. Eh, Vamos a ver los puntos centrales que consideramos que hay que desarrollar de esta unidad para que ustedes lo puedan complementar con el texto y con la clase general que ya dio el profe Guillermo Ocon, como hemos dicho en la primera parte. Entonces vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Quién es Aristóteles? Acá ustedes tienen la foto de Aristóteles, que nace en el año 384, muere en el 322, como ustedes se dan cuenta, es contemporáneo a Platón, digamos, las dos grandes figuras de la filosofía antigua. De hecho, Aristóteles es su discípulo. Ahí vemos una foto en la Academia Platónica de Aristóteles y Platón discutiendo. Una foto que es bastante sugerente, porque Platón señala al cielo como diciendo la verdadera realidad está allí, en el mundo de las ideas, y Aristóteles marca con la palma de la mano hacia abajo, como dando la señal que en realidad la verdadera realidad está en el mundo que Platón llamaba el mundo sensible. A modo de repaso rápido, ¿qué decía Platón? La realidad está compuesta por dos mundos: el mundo del ser, el mundo trascendente, el mundo inmutable, el mundo de las ideas, donde están las ideas que sirven de modelo para todo lo que nosotros vemos en el mundo sensible, es decir, las cosas y todos los seres que conforman el mundo de lo sensible, el mundo fenomenológico, son hechas a imagen o siguiendo el modelo de las ideas que están en el mundo superceleste. Este es el planteo platónico y esta es la discusión que plantea Aristóteles, su discípulo, que se distancia de la academia y funda el Liceo, que es su propio instituto donde va a enseñar y va a impartir filosofía. Y una famosa frase de Aristóteles: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y ahí viene la famosa crítica que hace a Platón. Crítica que es extensa, crítica que es compleja, pero vamos a tratar de resumirla en la siguiente idea. Lo que dice Aristóteles es que Platón duplica innecesariamente la realidad. Al decir que hay un mundo sensible, contingente, cambiante, y un mundo inteligible, eterno, donde están las ideas, lo único que hace es dividir y duplicar de manera innecesaria la realidad en dos. ¿Qué es lo que plantea Aristóteles? ¿Qué es lo que existe? ¿O quién existe? Existen los sujetos individuales. ¿Sí? Ya él abandona esa vieja idea de la idea, ¿no? Que es una construcción platónica sobre el concepto, o sea, la misma idea socrática del concepto, y lo trae a la realidad material sensible que nosotros vemos. Entonces, lo que existe es lo que está y lo que nosotros podemos captar por los sentidos. Ahí está la existencia. Y no hay nada más allá de eso, ¿no? Y entonces lo que existe son los sujetos individuales, ¿no? El ser, por decirlo en forma, en términos filosóficos, y el ser está estructurado de la siguiente manera: una sustancia, la esencia y los accidentes. ¿Qué es la sustancia? Es un concepto un poco abstracto, pero vamos a tratar de explicarlo. La sustancia es aquello de lo que se predica algo. Cuando nosotros decimos Messi es buen jugador, Messi es argentino, Messi es el mejor del mundo, estamos hablando de algo. Messi sería la sustancia. Luego tenemos los elementos que hacen que Messi sea ese jugador, ¿no? Esos son los elementos esenciales. Vamos a decir que sin duda lo que a Messi lo distingue, además de sus características, digamos, de la personalidad, etcétera, es su habilidad extraordinaria para jugar al fútbol. Y luego tenemos los accidentes, que son aquellas cosas que no hacen a lo esencial, ¿no? Por oposición. Que pueden ser, por ejemplo, que juegue en el Barcelona y mañana jugará en otro lugar y seguirá siendo Messi, y no por eso va a dejar de ser él. El ser está compuesto, entonces, como he dicho, el ser tiene una sustancia, que es aquello de lo que se predican las cuestiones esenciales y las cuestiones accidentales. Ahora, el ser también está compuesto por materia y forma.
¿no? La materia es aquello de lo que está hecho el ser. Y la forma es aquello que hace que sea lo que es, ¿no? Esta idea de que hay una discusión acá muy larga en el mundo de la filosofía si esencia y forma son cosas distintas o son la misma. Nosotros seguimos la posición de García Morente, que dice que esencia y forma es lo mismo. La forma es lo que define la esencia. Y la esencia está, casi se confunde con la forma. Ahora, la forma también es, y acá viene, vamos aproximándonos al tema en el que vamos a entrar, aquello para lo que la cosa está destinada a ser, ¿no? Y ahí entra la idea de la mirada teleológica que tiene Aristóteles. Entonces, ahora vamos a entrar a las dos preguntas de qué y cómo podemos saber qué es lo metodológico y cómo hemos de comportarnos, que son las dos preguntas que aborda este autor. Pero me parecía importante hacer esta introducción porque ahora cuando vean la parte vamos a poner acá, ahora cuando vean ustedes la parte metodológica van a ver lo importante que es entender esta cuestión del ser, de la forma, de la materia, de la esencia y los accidentes. Entonces, aspectos metodológicos. Ya hemos dicho cuál es el objeto de estudio, digamos, de la metafísica aristotélica, el ser, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Hay dos grados característicos. Lo teleológico y la concepción no dogmática. Ahora, vamos a avanzar con el teleologismo aristotélico. Lo que se entiende acá por teleologismo, que no hay que confundirlo con teologismo, ¿no? Con la teología. El teleologismo es un concepto filosófico que hace referencia al fin de algo. Entonces hemos dicho que en la forma del ser, en la forma de ser también está definido lo que tiene que llegar a ser, ¿no? Hay una idea ahí de dinamismo, de transformación del ser, a diferencia de la idea platónica que era inmutable eterna. El ser en Aristóteles, al resumir ambos mundos platónicos en uno, hace que la idea, ¿no?, devenida en esencia y en forma, adquiera de alguna forma movimiento. Y ese movimiento se da a través de las dos causas, que son la causa eficiente, que es aquello con que se hace, no sé, o se ejecuta el movimiento, y la causa final, o teleológica, que es para qué, cuál es el destino de esa cosa. Entonces todos los seres, dice Aristóteles, tienen una causa material, que con qué te hecho, una causa formal, que es la que la define, una causa eficiente, que es aquello que hace que el movimiento devenga de potencia en acto, y una causa final, que es para lo que está hecho, su finalidad, ¿no?, su objetivo en la existencia. Nosotros acá entonces nos hacemos una pregunta, ¿qué conocemos? Ahí en lo que plantea Aristóteles es que hay una concepción dual, ¿no? Hay una concepción teórica y una concepción práctica. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista teórico de la sabiduría, como ser racional, lo que nosotros hacemos es conocer el ser. Y eso, ¿cómo se conoce? A través de la experiencia, ¿no? Pero el conocimiento teórico es un conocimiento verdadero, es un conocimiento que puede ser contrastable con la realidad, y es un conocimiento que puede ser tildado de científico. A diferencia del conocimiento político, que tiene que ver de la concepción esta como político del hombre, que responde perdón, a un conocimiento práctico, del tipo práctico. ¿Esto qué implica? Como vamos a ver a continuación. Que tenemos, por un lado, el conocimiento del ser, ¿no?, de los individuos que forman la realidad, que es un conocimiento que puede ser teórico, un conocimiento que puede ser verdadero, y que es el fin de la sabiduría. Y por otro lado, el conocimiento político práctico, cuya característica es que no es verdadero y que está relacionado con las virtudes prácticas, que son la prudencia y la justicia. Entonces, hemos dicho por un lado el teleologismo, y por otro lado el conocimiento, hemos dicho el teleologismo, el conocimiento teórico, por otro lado el conocimiento práctico. Ahora, el elemento teleológico cruza ambos
ámbitos o campos del conocimiento. Pero nos vamos a enfocar ahora en el conocimiento práctico, que es el conocimiento vinculado con lo político y con el derecho, que es lo que a nosotros nos interesa. En el estudio de la ética y la política, porque Aristóteles divide las ciencias, y en las ciencias prácticas se ubica la ética y la política, lo que se hace es estudiar las conductas del hombre y cómo debería o cómo debe el hombre actuar, ¿no? Ese es el razonamiento y ese es el objetivo que se busca con esto. Entonces, ¿cuáles son los tipos de razonamiento para el conocimiento práctico? Es el demostrativo, el demostrativo es el conocimiento propio de la razonamiento teórica, y el retórico dialéctico, que es el conocimiento propio del campo de la política. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya hemos desarrollado recién el razonamiento teórico. Vamos a desarrollar ahora el razonamiento retórico dialéctico. La retórica y la dialéctica son dos, el autor acá lo desarrolla bastante bien, de hecho, son dos formas de discutir distintas, ¿no? El razonamiento dialéctico es un razonamiento que busca la discusión filosófica, por decirlo de alguna manera, argumentando y contraargumentando, mientras que el argumento retórico es otro tipo de argumento distinto, es un arte, la retórica, que busca convencer, ¿no? El ámbito de la política es más propio el razonamiento retórico, que busca convencer. Para ello, como dice acá, parte de cosas plausibles, que son aceptables, válidas o creíbles, y que son aquellas que le parecen bien a toda la mayoría, o a los más conocidos y reputados, dependiendo del sistema político en el que nos movamos, y el fin es ese, convencer. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, el conocimiento teórico, que es el conocimiento que se deduce, cuyos elementos son la lógica, los silogismos, y que es un conocimiento científico verdadero. Y por otro lado, el conocimiento práctico, político, que es un conocimiento que no puede ser nunca verdadero, sino que estamos en el campo de lo opinable, ¿no? Entonces esto nos lleva, ya vemos acá la gran distinción que se plantea con Platón. Para Platón, la virtud de el buen gobernador, ¿quién era? Aquel que conocía, aquel que sabía, era el sabio. ¿Por qué? Porque podía acceder por medio de la filosofía a la idea de bien común, a la idea de justicia, a la idea de distribución de bienes, etc. Y eran conocimientos objetivos conocibles. Acá lo que dice Platón es, distingue los conocimientos teóricos de los conocimientos prácticos. Los conocimientos prácticos tienen que ver con cómo se desarrolla la vida política, y dice acá, no hay conocimientos verdaderos, sino que lo que hay son posibilidades, ¿no? De todo, estamos en el ámbito de lo plausible, y acá de lo que acá depende no es de lo que está bien o lo que está mal en términos objetivos de conocimiento, sino lo que nos ponemos de acuerdo, discutimos y nos convencemos. Entonces, en resumen, vinculado con lo metodológico, no es posible un conocimiento exacto y riguroso en lo político, solamente es posible un conocimiento aproximado, ¿no? Por el método dialéctico, o persuasivo argumentativo por el método retórico. Hasta acá la cuestión de lo metodológico. Ahora vamos a entrar en el aspecto ético, ¿no? Y acá volvemos a la cuestión de lo natural, del derecho natural y de la justicia. Cuando nosotros planteamos, lo que hace el autor acá es plantear que Aristóteles usa el sentido natural de dos maneras distintas, de manera fáctica o de manera teleológica. Dice teológico, pero es teleológica. Cuando anude de forma fáctica, lo que dice el autor, anuda la naturaleza como conjunto de hechos sometidos a relaciones de causalidad que funcionan como causa que determinan efectos. Es lo que nosotros conocemos como los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Cuando, no sé, la gravedad, por ejemplo, si tiramos un objeto desde una determinada altura, lo natural es que caiga al suelo, porque eso es un efecto de la física, que está dentro de las ciencias naturales, que se estudia en las ciencias naturales, es decir, es un efecto de la naturaleza, ¿no? Como también el ciclo del agua, no sé,
en la rotación de la Tierra, etc. Cuando nosotros hacemos referencia al sentido fáctico de lo natural, lo que estamos hablando acá es de lo normal, ¿no? Lo regular o lo típico, dice el autor. Es normal que todos los días amanezca al alba y anochezca al atardecer. Es lo normal. Ahora, es un sentido de lo fáctico, de lo natural, perdón, en el sentido fáctico. Después tenemos otro sentido de lo natural, que es el sentido teleológico, que alude a lo que decimos recién, a la finalidad del ser, ¿no? Entonces, acá, acá el autor dice, el primer sentido hace referencia a la causa eficiente y el segundo se refiere a la causa final, que es lo que decimos recién, ¿no? A la forma y al destino al que está dispuesto el ser. Acá, a diferencia del otro sentido, cuando Aristóteles utiliza el sentido teleológico, lo natural ya no es lo normal o lo habitual o lo típico, sino lo bueno, lo correcto, ¿no? Lo que debe ser, en el sentido normativo, ¿no? En el primer sentido podemos estar hablando de un sentido descriptivo, como habíamos visto en la unidad 1 cuando hablábamos de discursos descriptivos, y en el segundo sentido estamos hablando más de un tipo de proposición normativa, que nos dice lo natural es tal cosa, lo que está diciendo en realidad es que debe ser así, de alguna forma, ¿no? Y con los problemas que ya hemos abordado antes, de lo difícil que es determinar qué es lo natural, desde este punto de vista, porque hemos dicho, había una discusión y una crítica que decía que era natural que seamos todos iguales, porque todos nacemos de la misma forma y tenemos la misma contextura más o menos física, las mismas características, entonces somos iguales, porque es natural que sea así, y también se puede admitir otra posición totalmente contraria que diga, no es natural que todos tengan el mismo derecho porque hay gente más, supongamos, más fuerte que otra, o más inteligente que otra, o con más habilidades que otra. Entonces, esa es la dificultad de lo natural. Otra dificultad que no vamos a desarrollar acá, porque sería demasiado complejo y tampoco la idea de centrar esta clase es la crítica que se le hace a esta idea de lo natural con la falacia naturalista, que básicamente es la crítica que hace Hume, que dice que no se puede desprender de una descripción un juicio de deber ser, ¿no? Entonces, no podemos decir, supongamos, como lo natural es que el hombre y la mujer puedan tener hijos, debe ser el matrimonio siempre entre hombre y mujer, ¿no? Porque ese salto de la descripción a lo obligatorio no está justificado. Eso se conoce como falacia naturalista, pero no nos importa ahora y no lo vamos a desarrollar más que lo que acabamos de decir. Si hay una pregunta o consulta, después seguramente la podemos discutir en el foro. Entonces, los dos sentidos de lo natural, ¿no? Y ahora, ¿cómo se engancha esto con lo ético? Miren ustedes, bueno, y acá precisamente volvemos a la idea del teleologismo aristotélico. Hemos dicho que todos los seres tienen una causa final, algo para lo que están destinados. Y eso para lo que está destinado el hombre es la sociabilidad, ¿no? De hecho, Aristóteles define al hombre como un son politikon, como un animal racional o un animal político. Entonces, ¿cuál es la idea que subyace acá? La tendencia natural del hombre es a vivir en sociedad, ¿no? Es como, es como la consagración del ser, ¿no? Pasar de la potencia al acto, vivir en sociedad. Esa es la finalidad del hombre. Y al mismo tiempo hay una segunda finalidad, aunque es como la que en realidad es la finalidad, que es la felicidad, que es la eudaimonía, felicidad. El fin del hombre es ser feliz. Para ser feliz necesita vivir bien. Y para vivir bien necesita vivir en sociedad, ¿no? Entonces, el hombre es naturalmente un ser sociable porque tiene como objetivo ser feliz. Y solamente puede ser feliz una persona en la polis, ¿no? Hay una famosa frase de Aristóteles que dice, si un hombre que no vive en la polis es o bien una bestia o un dios, ¿no? No hay nada en el medio. Digamos, no hay otra opción que vivir en la polis. Si no, o es una bestia,
un animal salvaje o es un dios. ¿Cuáles son las ideas claves a las que hay que reforzar acá? Las ideas de sociabilidad natural del hombre. Lo que venimos diciendo ya, para Aristóteles, la vida de una persona no tiene sentido si no vive en sociedad. No encuentra justificativo, no encuentra otra posibilidad que vivir en sociedad, porque el hombre es naturalmente, en sentido teleológico, ¿no? Por eso la distinción anterior, una persona sociable. Y segundo, la idea de preeminencia de la comunidad sobre los individuos. Y también otra característica fundamental que les pido que ustedes luego, cuando vayan a leer el texto, profundicen y vean con atención. Ustedes, la construcción aristotélica de la ciudad es gradual, esto también se lo ve después en contraposición en la parte de modernidad, es gradual, significa que el hombre nace pero en una familia, las familias se juntan y constituyen una aldea, las aldeas se juntan y constituyen una polis, ¿no? Y ese es el máximo grado de desarrollo de una sociedad. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es primero? ¿La comunidad o el individuo? Siendo que es gradual, lo lógico nos parecería que sea el individuo, de hecho, es lo que van a plantear después en la modernidad los contractualistas. Pero la idea de Aristóteles, perdón, es que si bien el hombre tiene una tendencia natural a vivir en sociedad, y si bien la sociedad, la polis se construye de manera gradual en anillos, aumentando su cantidad, digamos, es un aumento cuantitativo no cualitativo, lo primero es la sociedad. ¿Y por qué lo primero es la sociedad? Porque el hombre está destinado a vivir en sociedad. La sociedad lo comprende y la sociedad lo trasciende a él, ¿no? Él forma parte de la vida en sociedad. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la justificación política. Las decisiones políticas y la legitimidad, que ustedes ya vieron este concepto, no se construye sobre los intereses individuales de las personas, sino que se va a construir sobre el bien común de la sociedad. Esto lo vamos a ver un poco más desarrollado en Santo Tomás, cuando veamos la idea de bien común. Entonces, como acá lo importante no es el individuo, sino la sociedad, porque los individuos están destinados a vivir en sociedad, la legitimidad es una legitimidad que se presupone por el solo hecho de la necesidad de la existencia de la sociedad. Pero por supuesto, la sociedad, lo que Aristóteles desea, es tener una sociedad que sea una sociedad justa y una sociedad en la que al hombre se le permita vivir bien, vivir una vida virtuosa, que no vamos a entrar en el desarrollo de qué es la virtud para Aristóteles, porque nos podría tomar demasiado tiempo. Vamos a hacer un rápido pasaje por dos temas más, la teoría de la justicia y la forma de gobierno. Teoría de la justicia. Esto es un tema complejo, me parece que ustedes entiendan esto puntual, yo creo que ya van a andar bien. Hay dos tipos la justicia se puede clasificar de dos maneras, en términos de igualdad o en la justicia legal. La justicia de igualdad al mismo tiempo puede ser dividida a su vez en dos partes, distributiva y correctiva. ¿Cuál es la distributiva? La distributiva es la justicia desigual para los desiguales, dice Aristóteles. Y esta idea, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Aristóteles es consciente de que, o sostiene de que hay gente que tiene mayores virtudes o mayores habilidades que otras. Entonces, por ejemplo, subamos un músico, ¿no? Un excelente músico. ¿Qué diría Aristóteles que es lo justo? Que los instrumentos se repartan de manera igual para todos o se repartan solamente aquellos que sean buenos músicos, ¿no? O teniendo en cuenta primero aquellos que tengan habilidad musical. Bueno, Aristóteles dice, con el ejemplo de las flautas, que las flautas hay que darlas a aquellos que tengan la destreza necesaria para tocarlas, porque el fin de la flauta es ser tocada, y el fin del músico es poder ejecutar una música. Entonces, hay personas que quedarán sin flauta, no recibirán ningún instrumento, pero está bien y es justo que así sea porque la distribución desigual corresponde porque hay
habilidades que no todos tienen. Esa es la justicia distributiva, es una justicia vertical, es una justicia política, ¿no? Eh, entonces, de recursos, digamos. Por supuesto, esta es una mirada de la justicia de Aristóteles, una idea de justicia que mucho tiempo fue sostenida y que, bueno, puede ser criticada de muchas formas, ¿no? Pero también puede ser utilizada para argumentar otro tipo de distribución. Por ejemplo, la distribución desigual entre desiguales podría ser un ejemplo de este tipo de justicia distributiva, el cupo trans, en el que se entiende que hay personas que están en situaciones de desigualdad y requieren recibir una mayor ayuda del poder estatal. Entonces, por ejemplo, se crean los cupos laborales trans o los cupos de mujeres en la lista. Ahora hay paridad, pero antes había un cupo de un 30% para las mujeres. Entonces, esta distribución es lo que Aristóteles llama la distribución, o la justicia también tiene en cuenta la equidad, ¿no? Y por otro lado está la justicia colectiva, que es la justicia judicial, que es la justicia que se da entre iguales, cuando hay conflictos del tipo, no sé, alguien debe y tiene que pagar y no paga, y ahí entra a jugar la justicia colectiva, que es la justicia judicial, que no requiere mayores explicaciones. Por otro lado tenemos la justicia legal y la justicia natural. Acá esto puede ser un poco, quizá difícil de entender, porque nosotros cuando hablamos de legal, entendemos lo positivo, y cuando hablamos de natural, entendemos el derecho que está por afuera de lo positivo, ¿no? Se supone que el derecho natural es un conjunto de normas, ya más o menos hemos hablado al principio, y el derecho positivo es otro. Y para el derecho natural, el derecho va a ser válido si coinciden esa idea, ¿no?, trascendental de norma justa con el derecho positivo. Pero acá Aristóteles lo pone en la misma categoría, si se quiere. Igual esta distinción y esta construcción de la justicia aristotélica es discutida porque sin duda es uno de los temas más difíciles de estudiar en Aristóteles, porque está desarrollado a lo largo de varios libros, la retórica, la ética, la política. Está dividido y distribuido en distintos libros y no siempre usan los mismos términos, entonces resulta difícil llevar adelante la construcción. Pero este autor propone esto y lo vamos a desarrollar. Él dice que la justicia, la otra clasificación que no es la de igualdad, es la del legal. Y la legal tenemos dos tipos. La legal, que es el derecho positivo de cada ciudad. Básicamente, él dice que lo justo también, de una forma, es lo que en cada sociedad se ha determinado que así sea cuando se aprobaron las leyes. Esto podría parecer que nos lleva a un positivismo ideológico que entiende que lo justo es lo legal, pero al mismo tiempo sostiene una justicia natural en sentido teleológico. En realidad no se distingue. El autor dice, puede ser en sentido fáctico o en sentido teleológico. Si es en sentido fáctico, puede ser mutable y cambiar con el tiempo. Si es en sentido teleológico, debería ser un ideal de justicia trascendental y eterno que no se modifique. Eso con respecto a la idea de la teoría de la justicia. Por último, la forma de gobierno, esto es una clasificación muy sencilla, yo creo que estuvo muy bien explicada por Guillermo. Hay un criterio cuantitativo, ¿no? Sí, y hay un criterio cualitativo. Buenas, malas, y cuantitativo. Uno, varios o muchos. Aquella forma en la que gobierna uno solo y gobierna para el bien común se llama monarquía. Aquellos que gobiernan para una persona y gobiernan para su interés propio se llama tiranía. Y así, aristocracia cuando gobiernan unos cuantos para bien común, oligarquía cuando gobiernan unos cuantos para bien propio, politeia cuando gobiernan muchos con miras de bien común, y democracia cuando gobiernan muchos con sus intereses, solamente para sus intereses individuales. Ahora, estas son las formas puras de gobierno que Aristóteles concibe. Aristóteles también es partidario de la forma de gobierno mixta. La forma de gobierno mixta sería aquella que conjuga los tres tipos de forma de gobierno, que es la que se ve y la que se desarrolla
en la República Romana, que Cicerón y Polibio explican muy bien. Eso está en el texto, no lo vamos a explicar porque nos parece que está muy claro, y me parece que ya el profesor Guillermo Juan lo ha desarrollado de manera óptima, entonces me parece que no hace falta entrar ahí. Con esto terminamos la clase de Aristóteles. Dejo de compartir ahora. Vamos a continuación, vamos a grabar la parte de la Edad Media ya, con Santo Tomás, y con eso vamos a concluir estas tres clases de la unidad.